es el de Miqueas 6:8, cuando el profeta trae palabra de Dios y dice, hombre, que aquí lo usamos como genérico, ¿verdad? Hombre, mujer, el Señor te ha declarado lo que es bueno, lo que pide de ti. Solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Miqueas 6:8. El Señor te ha declarado lo que es bueno, lo que pide de ti. Hacer justicia, amar misericordia, humillarte ante tu Dios. Creo que ya hace tiempo predicaba de otro texto y recurría a esa ilustración, a esa idea de la serie de televisión, la del jefe infiltrado, ¿verdad? Esa que el jefe se maquilla, se disfraza y se cuela como un empleado más de la empresa para ver la empresa desde dentro con los ojos de los trabajadores y también ver a los trabajadores, cómo funcionan, quiénes rinden, quiénes no, por qué, en fin, ver un poco la dinámica de la empresa por dentro, ¿verdad? Y después lo interesante es ver el final, ¿no? Cuando llega el jefe, se quita y tal y dice, pues yo era fulanito. Y el otro pues no sabe dónde meterse, ¿verdad? Porque ¿quién me mandó a mí decir lo que no tenía que haber dicho? ¿No? Bueno, esas cosas que pasan, ¿no? En esas series de televisión. Y la ilustración que nos va a servir ahora también es, ¿imagináis que Jesús se infiltrara entre nosotros? Sin que supiéramos que está a nuestro lado, pero que estuviera muy a nuestro lado. Claro, eso es un poco extraño porque está a nuestro lado, ¿no? Pero en lo que vale la imagen, ¿no? Que fuera alguien que está conviviendo con nosotros de cotidiano y no supiéramos que es Jesús mismo, ¿verdad? Madre mía, ¿os imagináis cuando después nos llame a la mesa? Vení a mi despacho, ven, Fernando, ven, te voy a contar esa semanita que he estado contigo, qué semana, ¿verdad? Qué experiencia. Bueno, es interesante que en la Biblia, evidentemente, no estaba todavía la serie de Jesús, del jefe infiltrado, sí estaba ya el Hurtado con el programa, porque se lleva en televisión antes de Cristo, ¿no? Pero bueno, el programa no estaba todavía, ¿verdad? El del jefe infiltrado. Pero sin embargo, hay un par de situaciones que curiosamente se pueden parecer. Y una tiene que ver, y son experiencias con el Jesús resucitado, cuando María Magdalena va a la tumba a honrar lo que ella supone es el cuerpo del maestro que está allí, ve que la piedra ha sido removida y que el cuerpo no está. Y ella se dirige a un señor que tiene al lado y le dice, piensa que es el jardinero. Y le dice, si tú te has llevado el cuerpo, por favor, dámelo. ¿Vale? No es consciente de que es Jesús y es solamente cuando el Señor la llama por su nombre, cuando ella dice Raboni, maestro, ¿verdad? Y escucha la voz del Señor, ¿verdad? Que es un texto del Evangelio de Juan cuando dice que mis ovejas escucharán mi voz y me reconocerán. Cuando María escucha la voz de Jesús dice, ¡ay, este es Jesús! Pero al principio parecía que estaba ahí como camuflado, infiltrado. La otra historia es los dos que van camino de Emaús, ¿os acordáis? Cuando el Señor, después de haber resucitado, va de camino y se encuentra con dos discípulos y dice el texto que van refunfuñando, que van quejándose, que van enfadados, porque no entienden lo que ha pasado. Y cuando se les acerca dice forastero, dice el texto, porque no saben que es Jesús, y les pregunta, oye, ¿qué es lo que os pasa que vais tan acalorados discutiendo? Le saltan, ¿es que eres tú el único extranjero que no se ha enterado de lo que ha pasado? Les hacen así un poco de desplante, ¿no? Y entonces, en fin, al final Jesús les cuenta todo, ¿no? De cómo era necesario que el Mesías de Dios, y es con el partimiento del pan que dice que se les abren los ojos y dice, ¡wow!, que era Jesús. O sea, que son los dos casos que me vienen a la cabeza en los que, en cierta medida, Jesús estaba ahí como infiltrado, ¿verdad? Porque estaba con ellos, pero no se daban cuenta, no se daban cuenta. Bueno,
En fin, esto no sirve más que para ilustrarnos la idea, ¿no?, de lo que sería, ¿verdad?, que Jesús estuviera físicamente con nosotros, participando de nuestra vida cotidiana. ¿Qué vería de nosotros? ¿Qué escucharía? ¿Qué nos vería hacer? ¿Cómo tratamos a los demás? En fin, ¿cómo somos? ¿Verdad? Aunque, insisto, no necesita estar infiltrado, ¿verdad?, porque Él ya sabe y nos ve y nos conoce. El texto bíblico que hemos leído, este texto de Miqueas, ¿verdad?, pues nos da unas recomendaciones para que si nosotros nos viésemos en esa situación, que nos vemos de Jesús mirando nuestras vidas cerca de nosotros, pues el texto nos da recomendaciones de cómo vivir, de cómo ser, de cómo actuar, de manera que pasásemos la prueba, que el Señor se agradase de nosotros, que el Señor nos viera con buenos ojos, ¿verdad?, por lo que somos, hacemos y decimos. Empieza diciendo el texto de Miqueas: el Señor te ha declarado lo que es bueno. Y esto es importante, porque podríamos pensar, bueno, me tengo que romper la cabeza ahora a adivinar qué es lo que al Señor le agrada, le gusta. No. No tenemos que inventar nada. Está todo inventado ya. Está todo ya en la palabra del Señor. Por eso el profeta dice: el Señor Dios ya te ha dicho lo que espera de ti, te ha dicho lo que es bueno. Pero es interesante, mirando el texto, mirando el pasaje, que una cosa que podría ser tan evidente, lo bueno, no siempre está claro para todo el mundo, lo que es bueno. No todo el mundo entiende por bueno lo mismo. Incluso la gente religiosa, en este caso Miqueas, que le está escribiendo al pueblo de Dios, el pueblo de Dios debería tener claro lo que es bueno, ¿verdad? Ellos no deberían tener duda. Ha sido el Señor quien les ha hablado, quien les ha dirigido, quien ha estado con ellos tantos siglos. Ahí hay toda una herencia, ¿verdad?, de enseñanza del Señor, explicándole lo que es bueno. Sin embargo, algo que podría ser tan evidente, tan fácil, no siempre es evidente. El profeta Isaías, por ejemplo, tiene que recordarle al pueblo, ya llegaremos a Miqueas, pero para que veamos que es algo que sucede en etapas distintas, Isaías dice: ay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo. Ay de los que de la luz hacen tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Es decir, no es tan evidente eso de lo bueno. Los propios receptores de estas palabras de Miqueas, el versículo que hemos leído, ellos están intentando resolver su situación. Saben que les viene palabra de Dios y ellos están intentando, pues, ponerse en buenas formas, en buenas maneras con Dios. Y en los versículos previos que hemos leído, fijaros lo que dice el texto. Es el pueblo preguntándose, ¿no?, como el Señor se va a infiltrar o va a estar cerca o va a venir, me va a hablar. Dice en los versículos 6 y 7, ¿con qué me presentaré ante el Señor y adoraré al Dios Altísimo? Casi podríamos decir, ¿qué será lo bueno para poder presentarme ante el Señor? Y entonces ellos piensan y dice: ¿me presentaré ante Él con holocaustos, con becerros de un año? ¿Se agradará el Señor de millares de carneros o de 10,000 arroyos de aceite? Le entregaré mi primogénito por mi delito, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma. Fijaros, ¿a dónde llega esta gente que son el pueblo de Dios, que se supone que tendrían que conocer su propósito, que tendrían que tener claro lo que es bueno, y están incluso considerando en ofrecer sacrificios humanos a sus hijos, pensando que eso podría ser bueno ante el Señor?
En Jeremías, el Señor se tiene que plantar escandalizado y les dice: han edificado lugares altos de Tofet, que está en el valle del hijo de Hinnom. Dice, para quemar en el fuego a sus hijos y a sus hijas. Y fijaros lo que dice el Señor: cosa que yo no les mandé, ni me pasó por la mente. Claro, podéis imaginar a Dios pidiendo esas barbaridades. Pero sin embargo, el pueblo de Dios, en el tiempo, en el momento de Miqueas, está intentando pensar lo que es bueno y salen con esta barbaridad, entre otras. Y eso es una señal que nosotros debemos pensar sobre ella. Y es que a veces la religiosidad, sin más, puede ser muy mala. A veces la tradición religiosa se puede volver en todo lo contrario que Dios espera de nosotros. Desgraciadamente, cuando miramos a la historia, y no miramos a otras religiones, a la historia del cristianismo, vemos una historia llena de barbaridades. En el nombre de Dios, pensando que hacían lo bueno. En tiempos nuestros, desgraciadamente, las instituciones, las denominaciones, como la nuestra, a veces hace cosas que nos hacen pensar dónde está lo bueno de Dios en lo que hacemos y en lo que practicamos. Miqueas, cuando escucha al pueblo venir con estas propuestas, con estas ideas para agradar a Dios, insisto, sacrificios de animales, que si aceites, que si grandes lujos y grandes ofrendas, incluso sacrificar a los niños, Miqueas tiene que decir, vamos a ver. Por eso dice, hombre, es decir, intenta decir, oye tú, señalarte a ti y a mí, al individuo, y decir, el Señor te ha declarado lo que es bueno. No es bueno lo que tú crees que es bueno. No es bueno lo que a ti te parece interesante. No es bueno lo que a ti te parezca conveniente. Sino que lo bueno es aquello que el Señor establece y dictamina. Y por eso Miqueas se lo recuerda. Porque el pueblo estaba haciendo lo bueno, pensaba. Y le dice, no, ese bueno no me vale. El otro bueno. El de Dios. Y entonces Miqueas, ¿verdad?, describe, desglosa ese bueno ante los ojos de Dios en tres elementos importantes. Los dos primeros tienen que ver, uno con acción y el otro con motivación. Lo primero es la acción. El Señor pide de ti hacer justicia. Esa es la primera acción que define, que describe lo bueno que Dios espera de nosotros. Claro, hacer justicia puede parecer un concepto un poco confuso, ¿verdad? Eso suena a trabajo de profesionales, ¿verdad? En un juzgado, con un juez, un fiscal, el abogado, en fin, todos ese tipo de personas profesionales son los que hacen justicia, ¿verdad? Y eso es lo que nosotros, pues, quizás usamos de manera más cotidiana, ¿verdad? Hacer justicia, algo vinculado a los tribunales, y entonces dice, bueno, ¿cómo podemos hacer nosotros justicia si no tenemos la formación, si no estamos en esas instancias, ¿verdad? Pero es interesante que el término que está usando el profeta aquí, uno de los términos para justicia en hebreo es la palabra mishpat, que se refiere a una sociedad justa y ordenada según el plan de Dios. La idea es que justicia, en este contexto, en este ámbito, en la expectativa que nosotros hagamos justicia, lo que está dando a entender es que justicia es un concepto relacional.
Hacer justicia tiene que ver con cómo nos relacionamos unos con otros. Tiene que ver con cómo tratamos a los demás. Hacer justicia tiene que ver con cómo vivimos en comunidad, cómo vivimos en sociedad. Si recordáis de vuestra lectura de los libros proféticos, veréis que una y otra vez los profetas claman por justicia. Y no solamente, insisto, de los tribunales, que también los acusan los profetas, ¿verdad?, de ser parciales, de ayudar al rico, al poderoso frente al pobre y al necesitado, pero hablan de justicia en todos los ámbitos de la vida. Es un clamor para que el pueblo viva en una relación distinta los unos con los otros. Es un llamamiento a que aquellos que tienen fuerza, que tienen poder, no abusen de aquellos que son frágiles, que son débiles. La justicia lo que viene es a intentar equiparar fuerzas, para que no sea como las viejas películas del oeste, ¿verdad?, que el que manda en el pueblo es el que dispara más rápido, el que es el más fuerte es el que impone su ley. No es eso el propósito de Dios, sino que el propósito de Dios lo que quiere es traer justicia, igualdad, oportunidad para todos, en la misma forma y en la misma medida. E incluso justicia en el concepto bíblico, y esto puede parecer, entendámoslo en el contexto, ¿verdad? Justicia también quiere decir parcialidad. Y alguien dirá, bueno, es que eso no es justicia, la justicia tiene que ser imparcial, ¿verdad? ¿Cómo se representa la justicia normalmente? Es una figura, es una mujer con las balanzas, ¿verdad? Y tiene los ojos ¿cómo? Vendados, ¿verdad? Porque la justicia tiene que ser ciega. Y sin embargo, la palabra del Señor nos dice que la justicia de Dios es parcial hacia el pobre, hacia el necesitado, hacia la viuda, hacia el huérfano. No es que Dios haga trampas, sino que la justicia lo que busca es dar oportunidad, es recuperar, incluir en la comunidad a aquellos que por la forma de vida que nos hemos dado quedan al margen o están pasándolo mal. Cuando el Señor dice que espera de nosotros que hagamos justicia, lo que nos está diciendo es que amemos a nuestro prójimo, que nos cuidemos los unos a los otros, que tengamos, como cristianos especialmente, un corazón sensible hacia los más frágiles y vulnerables de nuestra sociedad, de nuestro entorno. Dice el salmista que Dios es padre de los huérfanos y defensor de las viudas. Ese es el corazón de Dios, el que mira con favor a aquel que más lo necesita, aquel que cuida a aquellos que están indefensos. El Señor asume la causa del pobre, del marginado, del rechazado. Eso es lo que la palabra del Señor nos transmite como justicia. Y esa es nuestra invitación. En el libro de Proverbios se nos dice, abre tu boca en favor del mudo. Defiende la causa de todos los desvalidos. Abre tu boca, juzga con justicia y defiende la causa del pobre y del menesteroso. Ese es nuestro llamamiento. Esa es nuestra invitación y nuestra vocación como cristianos. Ser hacedores de justicia. Ayudar a aquellos que más lo necesitan en un mundo donde vemos tanta carencia de solidaridad, de cuidado, de ayuda mutua. Nosotros tenemos que ser defensores, paladines de esa justicia. Esa es la acción a la que Dios nos llama. En segundo lugar, dice el texto que tenemos que hacer justicia y tenemos que amar misericordia. Esa es la motivación. Es muy difícil ayudar al necesitado, al pobre, al marginado, si no hay misericordia en nosotros. ¿Por qué le voy a ayudar? Que espabile,
que salga adelante como pueda. Oye, que se esfuerce como me he esforzado yo. A veces esas frases son las frases que salen de boca cuando no hay misericordia. La palabra misericordia es una palabra compuesta que tiene dos términos. Uno es miserere y el otro es cordia o cordia. Lo que viene a significar la palabra misericordia es tener corazón hacia el que padece. Podemos hacer justicia si nuestro corazón es sensible, si nuestro corazón se conmueve hacia aquel que tiene necesidad. Si yo preguntara, ¿a quién de vosotros le gusta la misericordia? Diríamos que todos, ¿verdad? Todos queremos que nos traten con misericordia. Todos queremos un trato como el que Dios nos ha dado, ¿verdad? Dios ha mostrado su misericordia de una manera suprema, máxima. Hemos leído antes en Romanos que cuando estábamos incapacitados, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, Dios nos amó, Dios nos miró con favor y envió a su Hijo Jesucristo. ¿Quién? Especialmente como creyentes, puede decir que no quiere misericordia. Claro que queremos misericordia, pero aquí el profeta no está diciendo tenéis que ser amantes de la misericordia para vosotros, sino que lo que está diciendo es que tenemos que amar la misericordia hacia los otros también. No solo recibirla, sino vivirla, aplicarla, porque solo así podremos nosotros hacer justicia. Tenemos que ser, como después el Señor Jesús nos enseña, tenemos que ser hacedores de misericordia. Porque la misericordia es una realidad un poco tramposa. Yo no sé cuánto, por poner un ejemplo reciente, el barco este que ha llegado a las costas griegas, hacinados, han muerto ya, se acerca al centenar y se supone, espero que no, pero lo que dicen es que la bodega del barco estaba llena de niños y mujeres y eso no han aparecido. Una cosa espantosa como pocas pudiéramos pensar, ¿verdad? Cualquiera de nosotros, cualquier persona de bien, cuando escucha esa noticia, cuando ve los cadáveres en Ucrania tirados, o lo que está pasando en las distintas guerras que hay en África ahora, ¿verdad? O esa escuela que dicen hoy, nos han dado la noticia, en las que a las niñas las han matado directamente, a los niños los han metido en los dormitorios y le han metido fuego. O sea, atrocidades. ¿A quién de nosotros no se le mueve el corazón cuando escucha eso? Hay que ser malo para escuchar una noticia así y que no se te mueva algo dentro. Incluso, vamos, para saltársete las lágrimas cuando escuchas algo tan terrible, ¿verdad? Pues, ¿sabéis? Esas lágrimas que a veces se nos caen cuando vemos eso, ese escalofrío que nos da escuchar esas noticias, no sirve para nada. No sirve para nada, porque la lágrima la enjugaremos y los que nos gusta el deporte, después de las noticias, vienen y nos hablan de los próximos fichajes del equipo y ya nos hemos olvidado de la guerra de Ucrania, nos hemos olvidado del conflicto donde sea y seguimos adelante. La misericordia no es únicamente emoción. No ayuda al que sufre y al que padece que a nosotros se nos rompa el corazón viendo lo que les pasa. Lo que cambia las situaciones es la acción misericordia. Poner un ejemplo todavía más claro, si no lo hemos captado. Si Dios, cuando nos vio, pensemos cada uno en nosotros mismos, ¿vale? El día que el Señor se acercó a nuestras vidas, si el Señor nos hubiera mirado y hubiera echado unas lágrimas y hubiera dicho, pobre Fernando, qué perdido está.
¿Qué me hubiera ayudado a mí eso? Nada. Lo que me ayudó fue que el Señor vio mi situación y vio la tuya y envió a su Hijo a morir en la cruz por ti, por mí, para que mi vida fuera cambiada, para que mi vida fuera transformada. Esa es la misericordia de Dios. No es solo emoción, es acción. Por eso, aquí en Miqueas vemos que se juntan las dos cosas: hacer justicia y amar misericordia. Porque la misericordia tiene que tener expresión concreta, física, tangible. Eso es lo que cambia las vidas de los que están alrededor nuestro. No solo que los miremos y nos conmovamos y que seamos muy sensibles. Eso está bien, pero no cambia nada si nosotros no nos ponemos manos a la obra para acoger, para ayudar, para amar, para acompañar, para perdonar, para consolar, para estar ahí donde se nos necesita. Esa es la misericordia auténtica, la que va vinculada con la justicia. Y en tercer lugar, porque Miqueas está siendo muy pedagógico aquí, ¿verdad? Y entonces dice justicia, es acción. Pero cada uno puede entender la acción de una manera, dice misericordia. La acción que viene de un corazón conmovido ante la necesidad del prójimo. ¿Y a quién se le mueve el corazón? Bueno, pues a muchas personas, ciertamente. Pero por seguro, a quien se le mueve el corazón y por tanto ama la justicia, es decir, actúa de manera práctica, es aquel que se humilla ante Dios. Es la realidad de Dios la que transforma nuestro corazón y nos hace ser misericordias y nos hace actuar en favor del más necesitado. Desgraciadamente, tenemos demasiada experiencia y lo vemos demasiado en nuestro mundo, cómo nos conducimos de manera en general muy egoísta. Siempre importo en primer lugar yo, claro está. Y si yo estoy bien, entonces a lo mejor, si me sobra, ¿verdad? Si tengo tiempo, sí. Empezamos a construir, pero vemos que el mundo es cada vez más egoísta, más insolidario, porque cada uno busca su propio bien. Eso no es reconocer a Dios en nuestras vidas. Nuestra justicia, la misericordia, nace, surge, no de nuestro esfuerzo, no de nuestras capacidades, no de nuestra iniciativa, sino de la gracia de Dios que lo hace posible. Cuando nos humillamos delante del Señor, reconocemos nuestra condición como pecadores, reconocemos nuestra dependencia de Dios, que no son nuestras fuerzas, que no son nuestras capacidades, nuestra iniciativa, sino el poder de Dios, el que nos cambia, el que toca nuestro corazón, el que mueve nuestras manos para ayudar al prójimo. El apóstol Pablo, en ese precioso himno cristológico de Filipenses 2, nos lo recuerda. Y dice que Jesús, que era en forma de Dios, no lo usó como excusa, como pretexto. ¿Cómo voy a bajar yo a esa tierra siendo Dios? No se excusó Jesús, porque en su realidad de Dios había misericordia. Y esa misericordia le llevó a actuar. Y dice el texto bíblico que Dios mismo se hizo en Jesús hombre y tomó forma de siervo. No vino como rey, no vino como el que manda, porque en definitiva era Dios hecho hombre. No, tomó forma de siervo y dice que fue obediente hasta la muerte de cruz. Ese es el modelo. Y eso solo es posible si nosotros nos humillamos delante del Señor. Creo que ninguno de nosotros, espero que no, ninguno de nosotros objetemos, ¿verdad?, a que tenemos que hacer justicia y que tenemos que amar misericordia. Pero hermanos, eso se queda más pronto que tarde en nada si no afianzamos nuestra dependencia de Dios.
si no nos humillamos delante de Él. El ser humano ha fracasado una y otra vez en sus intentos de hacer un mundo mejor. Lo mejoramos, no queremos ser tampoco fatalistas. Hay mucha gente de bien y hay mucha gente, pero seguimos a la primera de cambio enzarzándonos en guerras, en amenazas, en disputas, en enfrentamientos que traen muerte y sufrimiento a muchos. Nos falta humillarnos delante de Dios, que sea Él el que tome el control de nuestras vidas, de nuestras emociones, de nuestras acciones. Necesitamos ser cambiados por completo, para que cambiando nosotros, cambie nuestro corazón a misericordia y cambie nuestra acción a la justicia, a una forma de vivir juntos diferente, conforme a los valores del reino de Dios. ¿Qué pasaría si Jesús se infiltrara y estuviera un día con nosotros físicamente en nuestros trabajos, en casa, en nuestro ocio? Miqueas nos da la mejor receta para que la experiencia saliera bien. Hacer justicia, amar misericordia y humillarnos ante nuestro Dios. Y ese es el reto que nosotros como cristianos tenemos cada día. Este tiene que ser nuestra ley de vida, que marque lo que somos, que nos distinga frente a otras formas de vivir. Recordemos cómo los paisanos de Miqueas, su gente, cómo intentaba solucionar y buscar lo bueno. Y lo pretendieron con liturgia, con sacrificios, con acciones religiosas y piadosas, pero que no tenían lugar para Dios, en primer lugar, ni para su prójimo. Y por eso Miqueas le dice, no va por ahí. El Señor te ha declarado lo que es bueno. Si me permitís, para cerrar, lo querría parafrasear en unas palabras del propio Señor Jesús. Cuando se acercan a Él y le dice un intérprete de la ley, Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Seguramente estaba pensando como los paisanos de Miqueas. ¿Qué tengo que cumplir? ¿Qué normas? ¿Qué rituales? ¿Qué prácticas? Jesús les responde, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y gran mandamiento. El humillarnos ante nuestro Dios. Dice, y el segundo, dice, es semejante. No es que sea por debajo, no. Semejante, igual a este. Fijaros si es importante humillarse ante Dios, pues esto es igual de importante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y yo creo que todos nosotros nos amamos no solamente con emoción, sino con acción. Yo creo que todos nos cuidamos bastante y sabemos lo que es amarse a uno mismo, ¿verdad? Misericordia y justicia, motivación y acción. Eso es lo que el Señor Jesús dijo resumiendo todo el mensaje que Él predicaba. Amar a Dios, amar al prójimo. Hacer justicia, amar misericordia y humillarnos ante nuestro Dios. Pues quiera el Señor que este reto que Él nos deja una vez más sea nuestra motivación. No me cabe duda de que todos queremos andar en ese camino, ¿verdad? Pero es importante en los tiempos en los que vivimos, en los que hay tantas situaciones injustas, cuando hay tanta tensión en la sociedad, cuando hay tantos problemas relacionales, tanto en nuestro
contexto más inmediato o cuando miramos las cuestiones políticas y demás, ¿verdad? Los enfrentamientos que hay, el Señor nos llama a construir una sociedad mejor y diferente, amando, haciendo justicia, amando misericordia y humillándonos delante de nuestro Dios. Que así sea en cada uno de nosotros y que así sea entre nosotros como iglesia. Que Dios nos bendiga.